Cuando una persona cumple 59 años, su cuerpo empieza a reaccionar de forma diferente a estímulos que antes parecían inofensivos, y este es un punto que siempre recalco en mi consulta. Hay hábitos que se han ido formando a lo largo de la vida, rutinas consolidadas con la sensación de siempre lo he hecho así y nunca me ha hecho daño, pero el cuerpo tiene sus etapas, sus fases y sus transformaciones, y lo que antes era completamente seguro puede convertirse en un riesgo silencioso. Por eso me gusta guiar cuidadosamente a los pacientes que acuden a mí buscando comprender por qué algo tan simple como la forma en que empiezan el día puede influir tanto en la estabilidad de la presión arterial. La práctica de beber agua en ayunas existe desde hace décadas y, de hecho, aporta numerosos beneficios, como estimular el metabolismo, ayudar al sistema digestivo a funcionar mejor e incluso mejorar la energía matutina. Pero lo que muchos desconocen, y aquí radica la clave, es que añadir ciertos ingredientes al agua al despertar puede provocar cambios significativos en el sistema cardiovascular, especialmente en personas mayores de 59 años. Lo digo por experiencia propia, tras haber presenciado innumerables casos de inestabilidad de la presión arterial precisamente después de esta práctica tan común. Resulta sorprendente cómo el organismo de las personas mayores se vuelve más sensible a combinaciones que antes pasaban desapercibidas. Con la edad, disminuye la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo que significa que tardan más en adaptarse a las variaciones del flujo sanguíneo. Además, la regulación automática de la presión arterial, un mecanismo que funciona casi como un piloto automático, se vuelve menos eficiente. Por lo tanto, cualquier sustancia que interfiera con la viscosidad sanguínea, la retención de líquidos, la producción hormonal o incluso la velocidad de activación del sistema digestivo, puede generar una reacción desproporcionada. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando este ingrediente, tan popular en Internet y en remedios caseros, se añade al agua en ayunas. Altera el pH durante las primeras horas de la mañana, estimula receptores que deberían estar en reposo y genera una sobrecarga en el organismo que intenta compensar rápidamente, causando fluctuaciones que algunas personas confunden con ansiedad, malestar, mareo o la sensación de que el corazón les late más rápido de lo normal. Lo más intrigante es que la mayoría de quienes preparan esta mezcla creen que están haciendo algo sumamente saludable. Dicen haber oído que era desintoxicante, que les daba energía, que mejoraba la función hepática o que aceleraba su metabolismo. Sin embargo, el cuerpo de una persona mayor ya no funciona al mismo ritmo de absorción y metabolismo. El hígado tiene un ritmo diferente, los riñones filtran más lentamente y el sistema cardiovascular necesita mayor equilibrio. Por lo tanto, cuando este ingrediente entra en juego justo después de despertarse, desencadena una reacción que puede alterar inesperadamente la presión arterial. He visto pacientes que comenzaron a sentir la presión arterial más baja de lo normal, lo que les produce debilidad, visión borrosa e incluso dificultad para mantener el equilibrio. Otros, por el contrario, experimentaron picos de presión arterial más elevados debido a la rápida activación de receptores y la liberación excesiva de sustancias que estimulan el cuerpo en un momento en que debería estar adaptándose con calma al despertar. Muchas personas mayores creen que el cuerpo necesita algo fuerte justo después de despertarse, como si fuera una forma de activarlo para el día. Pero la madrugada es, en realidad, uno de los momentos más delicados para las personas mayores de 59 años. Es cuando se produce la mayor variación natural de la presión arterial, cuando hay mayor inestabilidad en la hidratación celular y también cuando el cuerpo se está recuperando de un largo periodo de ayuno. Introducir un estimulante en este contexto puede desencadenar sensaciones desagradables que solo se perciben semanas o meses después. He escuchado testimonios de pacientes que decían no entender por qué se despertaban con palpitaciones, porque comenzaban el día con un malestar inespecífico o con una presión arterial que fluctuaba demasiado durante la mañana. Al investigar este hábito, encontramos una mezcla aparentemente inofensiva, pero con un efecto completamente distinto en las personas mayores. El ingrediente en cuestión, a pesar de su fama, buena reputación y sus múltiples beneficios naturales, puede provocar alteraciones significativas en la regulación de la presión arterial. Estimula receptores en el estómago y el sistema vascular, activa procesos digestivos intensos antes de que el cuerpo esté preparado y modifica la forma en que el organismo gestiona los electrolitos esenciales. En personas jóvenes, con vasos sanguíneos más elásticos y un sistema cardiovascular de respuesta rápida, esto suele pasar desapercibido. Pero en las personas mayores, la respuesta es más lenta y menos eficaz. Esto implica un retraso en la estabilización de la presión arterial y,
Este tiempo de respuesta es precisamente lo que provoca náuseas matutinas, malestar y, en casos más graves, episodios de hipertensión arterial. Al decir esto, me esfuerzo por ofrecer una perspectiva compasiva, pues sé que ninguna persona mayor toma esta combinación con la intención de perjudicar su salud. Muchas lo hacen porque alguien se lo recomendó, porque leyeron que era maravilloso para el organismo, o porque creen que, al ser natural, solo puede ser beneficioso. Siempre explico que lo natural no es sinónimo de seguro para todos, especialmente para los mayores de 59 años, cuyo cuerpo ya ha experimentado transformaciones hormonales, metabólicas y estructurales que alteran por completo la forma en que se procesan las sustancias. Cada persona mayor tiene su propia sensibilidad y, por lo tanto, los hábitos que funcionan a la perfección para una persona pueden ser peligrosos para otra. Aún así, muchos pacientes acuden a mí perplejos al darse cuenta de que algo tan simple como esta mezcla matutina influía tanto en su estabilidad cardiovascular. Algunos reportan una inesperada sensación de calor en el rostro, otros notan manos y pies fríos poco después de beber la bebida, y muchos comentan una leve molestia abdominal que no pueden explicar. Todo esto refleja una combinación inadecuada para el organismo adulto, que responde de forma excesiva a estímulos que deberían ser suaves. Y, cuando ajustamos la rutina, eliminando este ingrediente y consumiendo solo agua pura por la mañana, casi todos reportan una mejora significativa en el estado de ánimo, la claridad mental y el equilibrio de la presión arterial. Cuando profundizamos en la comprensión de cómo reacciona el organismo adulto a los primeros estímulos del día, nos damos cuenta de que el cuerpo humano posee su propia sabiduría. Durante décadas he observado las mismas tendencias en pacientes mayores de 59 años, la mañana se convierte en un momento delicado, donde cualquier decisión aparentemente simple puede alterar el equilibrio interno. El sistema cardiovascular se activa gradualmente, ajustando la frecuencia cardíaca, el calibre de los vasos sanguíneos y el flujo que irriga cada órgano. Es un momento de transición en el que la estabilidad depende no del esfuerzo, sino de la suavidad. Por lo tanto, cuando se añade un ingrediente capaz de provocar reacciones bruscas al agua con el estómago vacío, se crea una situación que el cuerpo intenta compensar por todos los medios posibles, pero no siempre con éxito. Lo que muchos desconocen es que el estómago vacío actúa como una puerta abierta. Cualquier sustancia ingerida en ese momento entra en contacto directo con las membranas mucosas y se absorbe con una rapidez inusual. Este ingrediente en particular, al consumirse antes del desayuno, provoca un cambio inmediato en la forma en que el cuerpo regula la presión arterial. He visto a numerosos pacientes afirmar que se sienten más despiertos después de tomar esta mezcla, como si les diera un impulso inicial. Sin embargo, este impulso no es el resultado de energía real, sino de una alteración repentina del tono vascular. El corazón se acelera ligeramente, los vasos sanguíneos reaccionan a este estímulo y la presión aumenta, aunque solo sea unos milímetros. Esta fluctuación diaria, repetida durante semanas o meses, es suficiente para desestabilizar un organismo que ya de por sí requiere mayor delicadeza. Muchas personas mayores intentan adoptar hábitos que consideran naturales, creyendo que, al derivarse de ingredientes sencillos, jamás podrían causar desequilibrios. Pero el cuerpo no analiza el origen, reacciona a la sustancia. Y es precisamente esta mezcla, tan a menudo repetida en vídeos, blogs y recomendaciones populares, la que altera silenciosamente el comportamiento cardiovascular de quienes ya tienen una vascularización más rígida, menor elasticidad y sensibilidad a cualquier estímulo que genere presión adicional. El ingrediente provoca una respuesta casi inmediata, como si el cuerpo interpretara que necesita activar mecanismos de defensa en lugar de simplemente iniciar su funcionamiento normal. Recuerdo a un paciente que acudió a la consulta convencido de que su malestar matutino se debía al estrés de la jubilación. Decía sentir calor en la cabeza, palpitaciones en el cuello y una inquietud interna que comenzaba unos 40 minutos después de despertarse. Tras analizar detenidamente su rutina, nos dimos cuenta de que la única novedad era la adición de este ingrediente al agua que bebía cada mañana al despertarse. Creía que estaba haciendo algo beneficioso para acelerar su metabolismo. Sin embargo, al interrumpir la combinación y consumir únicamente agua pura, sus síntomas desaparecieron en una semana. Este tipo de caso es mucho más común de lo que se podría imaginar, ya que el efecto no es drástico, sino progresivo, enmascarado por rutinas y creencias, y solo se manifiesta cuando nos detenemos a analizar cada detalle. Otro punto importante es que muchas personas mayores tienen un sistema de regulación de la presión arterial más lento.
El cuerpo tarda más en corregir las variaciones porque tanto los vasoreceptores, sensores, sustancias naturales que detectan cambios en la presión arterial, la disminución de la elasticidad vascular. Esto significa que un pequeño cambio causado por este ingrediente puede tardar mucho más en compensarse. Los jóvenes recuperan el equilibrio en minutos, las personas mayores de 59 años pueden tardar horas, lo que explica por qué algunos pasan toda la mañana con malestar sin darse cuenta de que la causa fue el primer sorbo del día. También es común que muchas personas mayores tomen medicamentos para controlar la presión arterial, el colesterol, la circulación o incluso suplementos que afectan el metabolismo. Al introducir este ingrediente durante el ayuno, puede interferir con los efectos de estos medicamentos, acelerando o potenciando respuestas que deberían ser suaves y graduales. He tenido pacientes que presentaban fluctuaciones de la presión arterial incluso tomando correctamente sus medicamentos, y solo después de una investigación exhaustiva nos dimos cuenta de que el problema no radicaba en la medicación, sino en la interacción entre este hábito matutino y el sistema cardiovascular, que ya estaba recibiendo estímulos farmacológicos. Es como si el cuerpo se sobrecargara temprano en la mañana, antes incluso de tener tiempo de estabilizarse. Cada vez me doy más cuenta de que las buenas intenciones pueden convertirse en una trampa cuando no se comprende a fondo el funcionamiento del cuerpo durante el envejecimiento. Por eso, suelo explicar que el concepto de natural no significa que algo sea inofensivo. Muchos componentes de la naturaleza poseen propiedades intensas capaces de provocar reacciones fisiológicas significativas, lo cual no es necesariamente malo, pero requiere atención y moderación. Al mezclarlos con agua en ayunas, aumentamos su absorción y aceleramos sus efectos, algo para lo que el cuerpo de una persona mayor no siempre está preparado al despertar. También les recuerdo que el despertar del cuerpo no es solo físico, sino hormonal. Los niveles de cortisol, por ejemplo, son naturalmente más altos por la mañana, lo que aumenta la sensibilidad del cuerpo a cualquier estímulo. Esto significa que lo que normalmente sería una respuesta sutil se convierte en una reacción amplificada durante este periodo específico. Al consumir esta mezcla al amanecer, muchas personas mayores experimentan involuntariamente una serie de reacciones que al principio pasan desapercibidas, pero que se manifiestan a lo largo de la mañana como irritación, fatiga, presión incómoda en la cabeza, agitación o sensación de pesadez en el pecho. Algunas también refieren hormigueo en las extremidades, un ligero mareo al inclinar la cabeza o una leve dificultad para concentrarse. Estos síntomas, observados aisladamente, pueden parecer relacionados con otros factores, pero cuando se repiten a diario tras consumir esta mezcla, se convierten en señales claras de que el cuerpo intenta advertir de que algo no funciona correctamente. He visto casos de personas que creían estar desarrollando ansiedad o algún problema neurológico cuando, en realidad, se trataba simplemente de la reacción cardiovascular a una estimulación matutina insuficiente. Algo que me preocupa enormemente es que muchas personas mayores intentan mejorar su salud adoptando cambios sin orientación profesional, guiándose por modas, vídeos cortos o recomendaciones populares. El deseo de cuidarse es legítimo, y valoro profundamente que alguien busque autonomía sobre su propia salud. Sin embargo, la información fragmentada y superficial puede tener consecuencias que solo percibimos con el tiempo. Lo que parece, simplemente agua con algo natural, puede, de hecho, contribuir a días enteros de presión arterial inestable, fatiga acumulada y malestar que perjudica el bienestar. Tras décadas escuchando las historias de pacientes que creían estar adoptando prácticas saludables, he notado una tendencia creciente entre las personas mayores a mezclar ingredientes en el agua con el estómago vacío. Muchos creen que esta combinación acelera la digestión, mejora el metabolismo, reduce la hinchazón o incluso fortalece la circulación. El problema es que el ingrediente específico, ampliamente difundido en los últimos años, no actúa de forma suave en el cuerpo que envejece. Al contrario, su interacción con el sistema cardiovascular es más intensa de lo imaginado, causando cambios que solo se hacen visibles al observar atentamente los síntomas que surgen con el paso de las horas. Muchas personas me comentan que, a los pocos minutos de consumir la mezcla, sienten un ligero calor en la cara o las manos. Otras dicen que empiezan a notar una inquietud que antes no tenían, como si su cuerpo estuviera en estado de alerta, sin motivo aparente. Lo que ocurre internamente es un proceso fisiológico que comienza de inmediato. Los vasos sanguíneos reaccionan al ingrediente con un cambio de tono, a veces contrayéndose, a veces relajándose bruscamente, lo que produce una oscilación que se manifiesta como una variación en la presión arterial. El cuerpo intenta compensar, pero a medida que el organismo
Las personas mayores tienen mecanismos de regulación más lentos, y esta compensación no siempre logra adaptarse al cambio. Los pacientes con predisposición a la inestabilidad de la presión arterial son los más susceptibles. Algunos creen que estos síntomas son parte natural del envejecimiento, pero lo cierto es que muchos podrían tener una vida más tranquila si simplemente eliminaran este ingrediente de su rutina matutina. He tratado a personas que experimentaban un ciclo de malestar durante meses sin poder identificar la causa. Muchos imaginaban que el motivo era emocional, relacionado con la ansiedad, el estrés o incluso la preocupación excesiva. Pero al investigar a fondo cada detalle de su rutina, descubrimos que el factor común era precisamente el agua mezclada con este ingrediente justo después de despertarse. La interferencia no se limita al sistema cardiovascular. El tracto gastrointestinal también reacciona a esta mezcla con mayor intensidad de la deseada. El estómago, aún vacío, recibe una sustancia que estimula la acidez, acelerando la liberación de jugos gástricos y provocando una especie de hiperactividad digestiva. Algunas personas mayores refieren sentir que su estómago trabaja demasiado, incluso sin haber ingerido nada sólido. Otros dicen sentir un extraño vacío, una leve náusea o que sus intestinos se aceleran, lo que les da la impresión de que la mezcla está depurando el organismo. En realidad, lo que ocurre es una irritación leve pero continua que, con el tiempo, puede dañar la microbiota intestinal y empeorar la gastritis o la sensibilidad digestiva. También existe un aspecto hormonal que a menudo se ignora. Al consumir esta mezcla, se desencadena una respuesta inmediata del sistema nervioso simpático, responsable de preparar al cuerpo para situaciones de alerta. Esto significa que, incluso sin una razón aparente, el cuerpo se despierta en un estado de tensión interna. Muchas personas mayores creen que se trata de energía, pero en realidad es un estado de activación que, al repetirse mañana tras mañana, provoca fatiga acumulada, irritabilidad, disminución de la concentración y una sensación constante de prisa, incluso al intentar descansar. El organismo maduro necesita suavidad, no estímulos que activen mecanismos de defensa. Con el tiempo, he observado patrones muy similares entre quienes usan la mezcla y quienes no. Los pacientes que solo consumen agua en ayunas experimentan un despertar mucho más tranquilo, con menor fluctuación de la presión arterial a lo largo del día, una función intestinal más equilibrada, mayor serenidad mental y niveles de energía más estables. En cambio, quienes insisten en la combinación de agua y otros líquidos suelen sufrir altibajos, una montaña rusa que comienza temprano y se prolonga innecesariamente. Este contraste es tan frecuente que se ha vuelto casi predecible, basta con observar cómo transcurre la mañana para identificar la causa. Un caso llamativo fue el de un hombre de 65 años con un historial de salud impecable. Activo, disciplinado, con una rutina admirable. Sin embargo, comenzó a experimentar episodios de presión en la cabeza por las mañanas, algo que nunca antes le había ocurrido. Pensaba que la causa era la falta de sueño, la preocupación por sus nietos o incluso el cambio climático. Al revisar su rutina, descubrí que había empezado a beber agua con este ingrediente porque creía que le ayudaría a reducir la acumulación de grasa abdominal. Bastaron 5 días sin consumirlo para que desaparecieran todos los síntomas. Se sorprendió, pues jamás imaginó que algo tan simple pudiera tener tal impacto. De igual modo, una mujer de 62 años sufría episodios de leves mareos por la mañana, sobre todo al levantarse. Creía estar desarrollando algún problema neurológico y llegó a la consulta muy preocupada. Tras examinarla y analizar en detalle su rutina, me di cuenta de que la clave seguía siendo la misma, la mezcla matutina. Al eliminarla, recuperó la estabilidad y los mareos desaparecieron. Simplemente, su cuerpo reaccionaba a un estímulo que no debía recibir en ese momento. Lo que queda claro es que, si bien es común pensar que las pequeñas prácticas, naturales, siempre son beneficiosas, la realidad para un organismo maduro es otra. El cuerpo no necesita un impacto al despertar, necesita suavidad. El agua pura, en su sencillez, ya cumple una función esencial y poderosa. Hidrata, activa la función intestinal de forma equilibrada, ayuda a despertar suavemente el metabolismo y no interfiere negativamente con los mecanismos que regulan la presión arterial. Esto es justo lo que necesita el cuerpo de una persona mayor de 59 años, un comienzo del día suave y seguro, en armonía con su fisiología natural. Y no se trata de abandonar los hábitos saludables, sino de comprender que la estimulación excesiva, incluso con ingredientes naturales, puede suponer un riesgo silencioso.
El cuerpo maduro merece, este cuidado merece atención y, sobre todo, merece opciones que promuevan la estabilidad. Veo a muchas personas mayores intentando convertir sus mañanas en rituales complejos, mezclando ingredientes, suplementos, tés y diversas sustancias, cuando en realidad lo más beneficioso es precisamente lo contrario: simplicidad, pureza y respeto por el ritmo natural del cuerpo. Siempre digo que la mejor manera de cuidar la salud es observando atentamente las señales que nos da el cuerpo. Si algo causa malestar, incluso leve, día tras día, es porque no está en armonía con nuestras necesidades internas. El agua pura, en ayunas, sigue siendo una de las prácticas más seguras y eficaces. Y al evitar este ingrediente, que muchos creen beneficioso pero que afecta directamente la presión arterial de los mayores de 59 años, le ofrecemos al cuerpo el regalo de empezar el día con equilibrio, estabilidad y serenidad.